Buenas tardes, mi nombre es Miguel Domínguez y les voy a hablar de la Guerra Fría. Años que fue este periodo de la Guerra Fría duró desde el 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Prácticamente este conflicto fue muy largo. ¿Qué es la Guerra Fría? Bueno, empecemos con lo más básico. El enfrentamiento político fue un enfrentamiento político, económico, social, militar entre el bloque occidental capitalista, Estados Unidos, y el bloque este oriental, que sería el comunista, es Rusia. Bueno, hablando un poco más de qué es este conflicto, fue una pelea de ideologías, porque Estados Unidos tenía la ideología del capitalismo y Rusia tenía la ideología del socialismo. Estos dos solo se habían unido tras los eventos de la Segunda Guerra, pero ya finalizada no quería nadie participar en nada relacionado y querían mantener sus estilos de vida, pero pues claro, no estaban de acuerdo ninguno con el otro. Sistema capitalista. Bueno, el sistema capitalista está basado en los bienes, o sea, fábricas de tierras, materiales que sirven para obtener ganancias. Pero en este caso no intervendría el Estado. Literalmente, en este caso, alguna persona tendría mayores beneficios que otra. Esto ocasionó, bueno, el capitalismo es prácticamente eso. El sistema económico socialista. Bueno, el socialismo es muy diferente al capitalismo porque es un sistema económico que se centra en las defensas de las propiedades colectivas, libre de clases sociales. Aquí no hay un rango más alto que otro. Ah, no hay un, bueno, el reparto de riquezas es igualitario, al igual que todo. Todos deben tener lo mismo y ganarlo igual todo. Uno de los fundadores principales del socialismo sería Marx y Friedrich Engels. Son los fundadores de este movimiento. Y del comunismo, del capitalismo, está Adam Smith, que sería uno de los fundadores. Bueno, la entrevista, yo tengo las respuestas aquí, las voy a leer. ¿Qué países fueron líderes mundiales durante este periodo? Mi compañero Patricio de mi antigua escuela me hizo el favor de responder esto. Fueron Estados Unidos y Rusia, yo creo. Segunda pregunta, ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Él me respondió que por cambio de ideología, Estados Unidos pensaba más en capitalismo y Rusia pensaba más en el socialismo. ¿Qué regiones fueron escenarios de esa Guerra Fría? Fue su respuesta en Cuba, en Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál era la opinión pública sobre esta Guerra Fría? Su respuesta fue que prácticamente tristeza porque sintió, bueno, cada país, cada lugar tenía ese miedo a que fueran atacados y esto ocasionaba mucho miedo, pues apenas terminó una guerra y pensaron que iba ya a empezar la tercera. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Él me respondió con armas nucleares. Bueno, opinión personal. Bueno, en mi opinión personal es un tema bastante interesante porque nos ha dado mucho de qué hablar. Se ha visto en películas, se ha visto en libros, se ha visto en videojuegos y fue un conflicto que la verdad se pudo haber solucionado muy fácilmente por aceptar la ideología del otro. O sea, simplemente o al menos intentar llevar esa ideología y después, si no les gustaba, cambiar el sistema otra vez a lo normal. Pero siento que lo que más me gustó de este tema es que no hay ni un bueno ni un malo, sino pues lo normal. Lo capitalista tenía sus buenos, sus pros y sus contras, los socialistas igual. Bueno, antes de cerrar el tema, voy a hablar de curiosidades de este tema. Después de una guerra o un conflicto armado intenso, vienen las consecuencias de crisis económicas y social. Esto llevó, bueno, después de la Segunda Guerra ocasionó estas cosas y quitando el miedo que sentía la población.
En la posguerra las consecuencias abarcaron todos los ámbitos económico, social y demográfico, dependiendo de los recursos que tenga cada país. Tras la guerra hubo muchas muertes y entonces se tendrá que repoblar. ¿Qué más? Ah, Después de la guerra, ahora los países tenían que elegir un bando, si tenías que pertenecer a los capitalistas o a los socialistas. Esto originó la Guerra Fría, porque cada país tenía su ideología y formas políticas de verlo. Otras curiosidades, países que fueron líderes mundiales fue Rusia y Estados Unidos, claro. Pasaron de ser aliados a enemigos por las diferencias de sus ideologías políticas. Por lo mismo que les he mencionado, Estados Unidos tenía más ideas del capitalismo, mientras Rusia del socialismo. Eh, Otra curiosidad, las regiones que fueron escenario de la Guerra Fría, ya las respuestas bien fue Estados Unidos, China, Cuba y Rusia. La opinión pública, aquí igual otro dato curioso, era el miedo. ¿Por qué? Por miedo a que fueran a ser atacados ya sea por sus bombas nucleares y quitando de las masacres de la Segunda Guerra, tenían que otro conflicto se viniera, dado que esas dos naciones pues, son muy poderosas y tenían el armamento nuclear que fue confiscado o detenido de la antigua guerra. Bueno, esto es todo por de lo que puedo hablar. Muchas gracias por acompañarme. Bye.